Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Hoy que ya es mitad de semana, miércoles 19 de abril de 2023. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola Nidia, comenzamos. La ministra presidenta Norma Lucía Piña afirmó que el único compromiso del Poder Judicial Federal es con la sociedad. Es válido requisito que deben cumplir contribuyentes para deducir pérdidas por créditos incobrables, determina la segunda sala. El Tribunal Electoral declaró válida la ampliación de mandato de Mario Delgado y Citlali Hernández al frente de Morena. Naciones Unidas reconoció la sentencia de la Corte que limita la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Muy buenas noches, vámonos con toda la información. Durante la entrega de la presea silvestre Moreno Cora, la ministra presidenta Norma Lucía Piña reconoció el trabajo que realiza el personal administrativo, así como también los actuarios y oficiales judiciales para prestar un servicio de calidad a la sociedad. La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Poder Judicial de la Federación, aseguró que el único compromiso de quienes integran este poder del Estado es con la sociedad. Todas las compañeras y compañeros que lo integramos en cada una de las áreas y niveles nos debemos a la sociedad. Y nuestro compromiso siempre será con los justiciables. Esa es nuestra labor, esa es nuestra función. En la ceremonia de entrega del premio Silvestre Moreno Cora, la ministra presidenta destacó la labor de las y los trabajadores que integran el Poder Judicial Federal, que dijo, a veces parece invisible, pero es fundamental para la impartición de justicia. El personal administrativo, aquellas personas que desde muy temprano llegan a las oficinas para dar un servicio pulcro y de calidad, las y los oficiales judiciales, las y los actuarios, las y los secretarios, que muchas veces son invisibles para la sociedad, pero no para nosotros, entre otros muchos, desarrollan un sinnúmero de labores y responsabilidades indispensables para el funcionamiento diario de las oficinas y órganos jurisdiccionales. Este año el premio Silvestre Moreno Cora, por desempeñar más de 50 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, fue para la oficial judicial Ángela Quesada Díaz. Como es la primera presidenta de la Suprema Corte, pues es un honor para mí haber echado su mano y que me haya dado ese reconocimiento. Me siento muy, pues en las nubes, pero pues muy agradecida. Trabajamos duro y que esperamos no defraudarlos. Poder Informativo, Mario López Peña. La segunda sala de la Suprema Corte determinó que es improcedente otorgar servicio médico y haber de retiro a un militar y a sus familiares cuando éste recibió el beneficio económico de la compensación de servicios por incapacidad en actos fuera de servicio. Al resolver el amparo en revisión 599/2022, las y los ministros de la sala confirmaron la constitucionalidad del artículo 142 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, que contempla el derecho a la seguridad social para los militares por haber de retiro y sus familiares. En la resolución se determinó que la situación de retiro es aquella en que son colocados los militares mediante órdenes expresas, con la suma de derechos y obligaciones que fija la ley. La segunda sala también resolvió un asunto relacionado con los requisitos que se deben cumplir para deducir créditos incobrables.
La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó que la ley del impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal 2022 exija a contribuyentes la presentación de una resolución definitiva de la autoridad competente para demostrar que agotaron las gestiones de cobro cuando pretenden deducir créditos incobrables. Al resolver un amparo en revisión, las y los ministros de dicha sala determinaron que el requisito es una medida idónea, apta y adecuada porque la autoridad fiscal contará con la resolución definitiva de la autoridad competente como una prueba instrumental pública que acredita que las pérdidas a deducir provienen de un crédito incobrable y que se le hizo de su conocimiento al deudor. Esto con el fin de que cuando se revise al deudor, la misma autoridad tenga certeza tanto de la deducción como de la acumulación, de modo que la resolución definitiva genere certeza jurídica tanto en el contribuyente como en la hacienda pública respecto a la incobrabilidad de las deudas. En la resolución se precisó que en la ley no se establece el inicio y agotamiento de cada una de las etapas del juicio o de una sentencia definitiva, puesto que es factible que un procedimiento se resuelva sin que sea necesario dictar sentencia o que concluya por otros medios. De igual forma, los ministros determinaron que la medida es proporcional porque existe una correspondencia entre los requisitos de la deducción como medio elegido y el combate a las conductas de elusión, evasión, fraude y actos ilícitos en materia fiscal, que es el fin que se persigue con dicho requisito. Poder Informativo, Juan Carlos González. Y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para registrar un aviso comercial es aplicable lo que dispone la Ley de Propiedad Industrial en lo que se refiere al registro de marcas. Al resolver el amparo en revisión 31/2023, las y los ministros de la sala establecieron que el hecho de que el artículo 104 de la Ley de Propiedad no establezca un catálogo específico de prohibiciones para el registro de un aviso comercial, sino que remita a las disposiciones que aplican sobre el registro de marcas. No implica que viole los principios de legalidad y de seguridad jurídica. Determinaron asimismo que dicha remisión respeta la seguridad jurídica, porque el legislador no está obligado a establecer en un solo precepto legal todos los supuestos y consecuencias de la norma, dado que tales elementos pueden hallarse en diversos artículos del propio ordenamiento legal. La segunda sala advirtió que la propia ley establece los casos en que está prohibido el registro de una marca y, en consecuencia, el registro de un aviso comercial. La primera sala de la Corte, por su parte, determinó que la toma de muestras de fluidos corporales a un imputado no constituyen actos de tortura, ya que no se trata de actos crueles, inhumanos o degradantes, ni tampoco buscan anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la persona. En este sentido, se indicó que, por el contrario, dicho procedimiento previsto en el artículo 270 del Código Nacional de Procedimientos Penales persigue fines constitucionalmente válidos, aunado a que su procedencia está supeditada al mecanismo judicial de control previo, el cual procura proteger la dignidad de la persona. Explica que esta medida no encuadra en el criterio de gravedad previsto en el artículo 22 de la Constitución, toda vez que no se trata de mutilación, infamia, marca, azotes, tormento de cualquier especie, ni es tampoco una pena inusitada ni trascendental. Además, añade, se trata de una medida de investigación que persigue el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. En estos casos, el juez puede negar la medida cuando existen otros medios menos lesivos, pero igual de eficaces para esclarecer los hechos. En su sesión de este miércoles, el Tribunal Electoral resolvió asuntos relacionados con la dirigencia de Morena y con la designación de consejeros electorales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la prórroga de la presidencia de Mario Delgado al frente de Morena y de Citlali Hernández como secretaria general del partido hasta el 31 de octubre de 2024. Dado el resultado de la votación en el JDC 1471 y acumulados, particularmente en lo relacionado con la invalidez del artículo 3º transitorio del Estatuto modificado, el cual fue
rechazado por mayoría de votos, procede la elaboración del engrose respecto de ese punto. El proyecto de la magistrada Yanino Tálora, votado en contra por 4 magistrados, proponía revocar la resolución del Consejo General del INE relativa a la validez de las modificaciones a los documentos básicos del partido Morena, que incluía la extensión del mandato del presidente y la secretaria general del partido. Es un juicio instado por una parte de la militancia del propio partido político. Y estos militantes aducen que algunas modificaciones al estatuto afectan los derechos de la militancia y el principio de certeza, y que la prórroga impugnada violenta el principio de elecciones libres, auténticas y periódicas. Considero que se armonizan los derechos de autodeterminación y autoorganización de los partidos y el respeto de los derechos político-electorales de la militancia. Se debe privilegiar el principio de autoorganización y autodeterminación. Además, atendiendo a los aspectos formales, la aprobación de una prórroga de la Presidencia y la Secretaría General no implica una reelección, así como tampoco una permanencia indefinida. En otro asunto, el tribunal confirmó la designación por parte de la Cámara de Diputados de Guadalupe Tadei Zavala como consejera presidenta del INE y de Jorge Montaño Ventura como consejero del Instituto Nacional Electoral para el periodo del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032. También confirmó un acuerdo del INE que reconoce la identidad de género de las personas no binarias en su credencial para votar con fotografía. Poder Informativo, Laura Murillo. 16 grados la temperatura, 8 de la noche con 41 minutos. Pausa y volvemos. Al regresar, cajeros automáticos, transporte público y bancos, los lugares más inseguros, revela encuesta del INEGI. Efectivamente, continuamos con más noticias con la representación de la ministra presidenta Norma Lucía Piña. El ministro Alberto Pérez Dayán acudió a la sesión solemne del Senado en la que se entregó la medalla Belisario Domínguez. En la antigua casona de Xicoténcat se llevó a cabo la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez 2022 a la escritora y periodista Elena Poniatowska, a la que asistió en representación del Poder Judicial de la Federación el ministro Alberto Pérez Dayán. Poniatowska se convirtió en la 9ª mujer en recibir el máximo reconocimiento que otorga el Senado de la República. De padre francés y madre mexicana, la periodista llegó a nuestro país a la edad de 10 años. En 1953 comenzó a trabajar como reportera y 2 años después publicó su primera novela. En 1978 recibió el Premio Nacional de Periodismo y en 2013 el Premio Cervantes de Literatura. El Senado de la República me concede la enorme distinción entregada a quienes tanto he admirado. ¿Alguna vez lo imaginé? No. Los premios son una puerta que se abre de pronto, un regalo, una posibilidad de futuro y un reconocimiento al pasado para los que, como yo, se despiden. Una de sus obras más polémicas ha sido La Noche de Tlatelolco, que se convirtió en una denuncia social y en un fuerte golpe político. Poder Informativo, Citlali Pérez. El gobierno federal adelantó que acatará el fallo de la Suprema Corte que invalidó las disposiciones que transferían el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, manteniendo el control en la Secretaría de Seguridad.
Sin embargo, para no afectar su buena marcha y consolidación, se indicó, el general David Córdoba Campos continuará en su cargo como comandante de la Guardia Nacional. Por su parte, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, demandó al gobierno cumplir con celeridad dicho fallo, con el fin de mejorar la capacidad de esta corporación civil y limitar el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Aseguró que la creciente militarización de las fuerzas de seguridad ha provocado desde 2006 un aumento de las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Organizaciones de la sociedad civil aseguraron que los amparos promovidos contra la prohibición de fumar en espacios públicos y privados no prosperarán, como aconteció en el caso del etiquetado de alimentos. Cadenas de restaurantes y comercios establecidos han solicitado más de 1.382 amparos en al menos 6 entidades del país en contra de las nuevas reglas sobre espacios libres de humo de tabaco. Sin embargo, el 90% de estos no han sido admitidos a trámite, revelaron organizaciones de la sociedad civil. Durante una conferencia, consideraron que existe una disparidad de criterio entre los jueces de distrito y tribunales colegiados, que otorgan o rechazan dichos amparos, por lo que piden unificar criterios. Pues haciendo un pedido, ¿no? Desde la sociedad civil al Consejo de la Judicatura Federal para que, pues, desde el ámbito de sus facultades contribuyan a fortalecer las políticas públicas que nos ayuden a mejorar la salud de niños, niñas y adolescentes en todo el país. Señalan que no existen estudios certeros que acrediten los daños económicos a los negocios a consecuencia de estas nuevas reglas. De manera similar, señalan, las empresas intentaron ampararse contra las reglas de etiquetado sin mucho éxito, pues de los 140 amparos solicitados, 60 continúan en proceso y hay 5 pendientes de resolución en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los cuales 3 ya tienen un proyecto de sentencia. Poder Informativo, Jesús Daza. Informarle que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró la adhesión de México a la Convención sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con lo que se convirtió en el 10º país de la región en ratificar este instrumento. Con ello, la CID podrá instalar el mecanismo de seguimiento integrado por una conferencia de estados parte, además de un comité de personas expertas. Se indicó que el objetivo es verificar los compromisos adquiridos y promover también la efectiva implementación de la Convención en favor de las personas mayores. La adhesión de México se suma a las de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, además de Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay. En otro tema, el INEGI dio a conocer que durante marzo el 62.1% de los mexicanos mayores de 18 años consideró inseguro el lugar en el que habita. 6 de cada 10 mexicanos mayores de 18 años consideraron inseguro vivir en su ciudad, reveló la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI. Las ciudades donde la gente se siente más insegura son Fresnillo y Zacatecas en el estado de Zacatecas y Naucalpan de Juárez, Estado de México, mientras que en la Ciudad de México las 3 alcaldías consideradas más inseguras son Tláhuac, Iztapalapa e Iztacalco. La percepción de inseguridad fue mayor para las mujeres con 68.1% que para los hombres con 54.8%. Los espacios públicos en los que la población en general sintió mayor riesgo fueron los cajeros automáticos en vía pública, transporte público, bancos y las calles que habitualmente usa. De acuerdo con la encuesta del INEGI, la percepción del desempeño de todas las autoridades de seguridad pública aumentó en marzo 2023 en comparación con diciembre 2022. Las mejor evaluadas fueron Marina, Ejército y Guardia Nacional. Poder Informativo, Lilian Moreno. Organizaciones de la sociedad civil y encargados de la defensa de los derechos humanos calificaron como un retroceso la iniciativa presidencial que pretende compactar diversas unidades administrativas. La Red por los Derechos de la Infancia hizo un llamado a las autoridades para frenar su propuesta de ley de desmantelar el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y trasladar sus funciones al DIF.
Representantes de Redim indicaron que serían 30 años de retroceso en garantizar los derechos de este sector de la población al tratar de llevar este tema a una institución asistencial. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México pidió que en la discusión de simplificación administrativa que involucra a 18 organismos como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no haya retrocesos en la protección a derechos de grupos en condiciones de vulnerabilidad. Poder Informativo, Rosy García. Un juez federal vinculó a proceso a 2 funcionarios de migración involucrados en el incendio que causó la muerte a 40 migrantes. Son acusados de los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público. El juez descartó vincular a proceso a Celia N. al no encontrar elementos para procesarla por dicha tragedia. En comisiones de la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen que reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Salud para prohibir y sancionar con hasta 6 años de prisión a quien obligue o aplique las llamadas terapias de reorientación sexual. Los 75 países que integran la Alianza para el Gobierno Abierto se sumaron al llamado de organizaciones de la sociedad civil y organismos empresariales con el fin de que el Senado nombre a los 3 comisionados faltantes del INAI con el fin de que pueda sesionar. La Profeco dio a conocer que durante la Semana Santa atendió 764 reclamaciones que fueron atendidas de manera inmediata. Las principales quejas fueron por retraso en horarios de salida, sobreventa y cambio de itinerario en el caso de las aerolíneas. Vámonos a Ucrania al día. Informarle que precisamente Ucrania inició negociaciones con países que suspendieron la compra de granos. Estados Unidos anunció el envío de nueva ayuda militar a Ucrania por un valor de $325 millones en el contexto de una contraofensiva frente a la invasión rusa. De acuerdo con el Departamento de Defensa estadounidense, el paquete incluirá municiones para los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, mejor conocidos como HIMARS. El Ministerio de Defensa ucraniano informó de la llegada a su país de sistemas de defensa antimisiles Patriot entregados por Alemania, Estados Unidos y Países Bajos. El gobierno ucraniano inició negociaciones con los países que detuvieron la importación de productos agrícolas ucranianos. Los países del este de Europa demandan la creación de mecanismos que aseguren que los productos agrícolas ucranianos sean distribuidos por el resto del continente en lugar de acumularse en su territorio. Poder Informativo, Mario López Peña. El resultado de 3 ciclones intensos en el sureste de Madagascar a lo largo de un año ha dejado niveles de hambre catastróficos en 870,000 habitantes. Se han declarado daños entre el 60 y el 90% de las áreas agrícolas y la pérdida de cultivos. El Canal de Panamá implementará su 5ª restricción de calado a buques Neopanamax ante el bajo nivel de agua en uno de los 2 lagos artificiales. La administración del canal indicó que llevan 3 meses con medidas de ahorro y se espera la temporada de lluvias para levantar dicha limitación. Una de las huelgas más grandes de Canadá dio inicio este miércoles con al menos 155,000 trabajadores federales. Al recibir una propuesta salarial por parte de la Junta del Tesoro del 9% a lo largo de 3 años, en lugar del 13.5% durante 3 años o 4.5% anual, se instalarán plantones en más de 250 lugares. Un organismo de control federal abrió una investigación hacia la DEA por haber otorgado millones de dólares en contratos sin licitación a empresas de conocidos del director del organismo. El inspector general del Departamento de Justicia encontró gastos sospechosos por $4.7 millones entre contratos y abogados. Se podrían imponer sanciones administrativas y penales por estos hechos. Poder Informativo, Héctor García Mejía. Y durante un foro organizado por la CEPAL, los participantes advierten que los efectos del cambio climático son devastadores. América Latina y el Caribe son las zonas más peligrosas del mundo para los defensores del medio ambiente, alertó la CEPAL. En la segunda reunión de la Conferencia de las Partes COP2,
del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información realizada en Buenos Aires, Argentina. Se indicó: nuestra región aún se mantiene como la más peligrosa para aquellos que defienden el ambiente. Estamos convencidos de que es imposible preservar el ambiente si no protegemos a esas personas que lo defienden. Ante ello, urgieron a que la ciudadanía y los grupos en situación de vulnerabilidad cuenten con las herramientas que les faciliten el ejercicio de los derechos a la información, participación y justicia en asuntos ambientales. E informaron que América Latina y el Caribe es responsable solamente del 8% de la emisión de gases de efecto invernadero a nivel internacional, pero que los efectos del cambio climático ya son muy graves. Los efectos devastadores del cambio climático de otros países del globo hacen que las sequías, las inundaciones hayan aumentado un 80% en los últimos 20 años. Los participantes destacaron la importancia de dar pasos firmes en la tarea de enfrentar la crisis ambiental provocada por la acción del hombre y en idear futuros posibles con criterios de justicia climática. El tipo de cambio se ubicó en 18 pesos con 4 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En el primer bimestre del año, los intereses cobrados por bancos a los deudores aumentaron 50% respecto al mismo periodo del año pasado, siendo Banorte el que mayores ingresos obtuvo por concepto de intereses, según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A partir de este año, las cuentas individualizadas, administradas por aseguradoras, bancos, casas de bolsa, afores y operadoras de fondos de inversión, tendrán que registrarse ante el fisco para mayor control de este tipo de deducciones personales. Este año la economía mexicana tendrá un crecimiento de hasta 2%. Según una encuesta de Bank of America, la mayoría de los inversionistas prevé que la tasa del Banco de México llegará entre 11.50 y 11.75%. Poder Informativo, Lilian Moreno. Oiga, aunque en varias partes del Estado de México no hay los suficientes altavoces, no se escuchan, no hay, pues más de 109,000 inmuebles participaron en su primer simulacro, en el primer simulacro de 2023, con hipótesis de sismo incluidos también los edificios del Poder Judicial Federal. 45 millones de personas participaron este miércoles en el primer Mega Simulacro Nacional 2023. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que ha sido el de mayor convocatoria social en la historia y afirmó que México cuenta con capacidades técnicas, administrativas y operativas para afrontar un sismo de gran magnitud. Consolidando una fuerza de tarea compuesta por 1.484.907 elementos de diversas instituciones, 29.407 vehículos terrestres especializados, 272 aeronaves y 37.351 unidades médicas con 119.849 camas. Participaron 109.927 inmuebles en todo el país, entre ellos el Poder Judicial de la Federación y en el edificio sede la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el centro histórico se replegaron 1.182 personas. Las amenazas prácticamente están al orden del día. En este caso, pues la situación de los sismos es un riesgo latente aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues hacemos con mayor énfasis que el personal esté capacitado y preparado para tratar de atender una emergencia de esta magnitud. Dicha capacitación contempla la atención de personas con discapacidad. Es un seguimiento adecuado y personalizado, como debe ser el tema de discapacidad. Cada quien tiene necesidades específicas y de eso se ocupa Protección Civil. La hipótesis del primer Megasimulacro Nacional 2023 fue un sismo magnitud 7.5 con epicentro ubicado entre Puebla y Veracruz. Poder Informativo, Lorena Sánchez Cabrera. Y con esta información nos vamos. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Óscar González. Muy buenas noches.